La segunda, en donde se da esta noticia que también ya nos había adelantado Poirot Escobedo acá en 24 horas al día sobre la renuncia de Javier Macaya a la presidencia de la UDI, de su partido. Y esto se complementa con lo que dijo hace unos instantes en el Congreso, reconociendo un error a sus dichos del día domingo, en donde recordemos los dichos del domingo. Javier Macaya lo que dijo en una entrevista con Canal 13 es que a su progenitor, a su papá, es una persona que es grabada en un entorno familiar, grabado sin su consentimiento, con un video que es bastante editado. Eso ha generado una crisis política en torno a la figura del senador Javier Macaya. Y lo citaba antes Poirot y volvemos contigo inmediatamente. Poirot, en las declaraciones al diario La Segunda, él dice: jamás permitiría que una situación familiar, por dolorosa que sea, afectara aún más a las menores involucradas y a mi partido, y decide, de acuerdo a la información que tú estabas confirmando, renunciar a la presidencia de la Unión Democrática Independiente, pero hubo más reacciones durante la mañana. Sí, efectivamente, durante esta jornada también habló la alcaldesa Evelyn Matei. Primero lo hizo mediante su cuenta de X. Sí. Ella planteó que acá lo único que cabe es estar junto a las víctimas. Y esto fue refrendado posteriormente en una declaración, en un video que ella envió, que ya está circulando en los distintos medios de comunicación. De hecho, vale, Andrés, los invito a revisar también las palabras de Evelyn Matei, que además de alcaldesa de Providencia, hoy día prácticamente es la líder del sector, ante una inminente carrera presidencial. Es por eso que allí también radica la diferencia que ella marca del punto de vista del relato inicial que tuvo el senador Macaya. Escuchemos a continuación a la alcaldesa de Providencia. Nuestro compromiso, el compromiso de toda la sociedad chilena y el de nosotros en particular, tiene que ser absolutamente con los niños, las niñas y los adolescentes. Aquí no hay espacio para ninguna otra cosa. Aquí han habido delitos cometidos por Eduardo Macaya que han sido condenados por los tribunales, y las sentencias de los tribunales tienen que ser cumplidas íntegramente. En este tipo de delitos contra niños, niñas, adolescentes, como también, por ejemplo, en los delitos de corrupción, tiene que ser caiga quien caiga. Bien, ahí escuchábamos a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, en este caso tomando distancia de las declaraciones que vertió durante el fin de semana el ahora expresidente de la UDI, Javier Macaya, señalando acá la importancia de la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En definitiva, un tema que fue escalando en términos políticos desde el fin de semana hasta hoy día martes. De hecho, ayer en la tarde vimos manifestaciones afuera de la UDI exigiendo la salida del senador como timonel de este partido. Y por cierto, también ha tenido gran relevancia otra arista del caso que involucra a su padre y tiene relación con eventuales privilegios carcelarios que habrían sido denunciados, ante lo cual Gendarmería ya ha comunicado, tenemos acceso a ese comunicado escrito, en donde se anuncia en definitiva un sumario para poder indagar esta situación. ¿Qué es lo que se denuncia? Tenemos acá parte del detalle. Por ejemplo, acceso a estacionamiento para visitas, ingreso también sin esposas, también no ser revisado por los gendarmes que estaban en ese centro penitenciario, al mismo tiempo que él se encontraba en un espacio destinado para mujeres, no en la cárcel propiamente tal. Y allí, por cierto, se plantea, estas son solo denuncias que se tienen que investigar, que tienen que ser aclaradas en este sumario, pero finalmente es Gendarmería la que emite también esta voz de alerta en torno a la situación de Eduardo Macaya desde el punto de vista de la prisión preventiva, que sabemos fue revocada. Y respecto a esta materia también habló, de hecho, el presidente de la República, Gabriel Boric Font, en torno a la situación de la prisión preventiva de Eduardo Macaya. Al mismo tiempo lo hizo el fiscal nacional Ángel Valencia acá en el Congreso hace solo minutos, señalando que se tiene que revisar la situación de la cárcel, de la prisión preventiva, que esto no puede convertirse en una nueva modalidad capuchinos, como se conoció este recinto penitenciario en el pasado. En definitiva, se planteó acá que no pueden haber privilegios, en definitiva, en torno a la situación judicial de distintas personas. Los invito a revisar precisamente esas palabras, las del presidente Gabriel Boric, también del fiscal nacional, respecto a la situación que involucra judicialmente a Eduardo Macaya. Nosotros desde el gobierno lo que señalamos es que nadie puede tener ningún tipo de privilegio. Por eso hemos instruido un sumario en Gendarmería para determinar si es que hubo algún tipo de privilegio para este caso en particular. Cuando una persona, sea un senador, un diputado, en mi caso como presidente de la República, no separamos los roles y justificamos o
ponemos en duda decisiones de la justicia, creo que eso le hace mal a las instituciones. Yo como presidente de la República quiero decir que todos en Chile tenemos que estar sometidos al mismo estándar de la ley, independiente de nuestras cercanías personales, independiente de nuestros juicios particulares, y es lo que este gobierno defiende y va a seguir defendiendo. Nos parece que la situación de los arrestos domiciliarios tiene que revisarse. Tiene que revisarse la situación, la regulación del arresto domiciliario por distintas maneras, por distintos motivos. El primero dijimos, los arrestos domiciliarios no se pueden transformar en el nuevo capuchino. ¿Recuerdan la privatización de Capuchino? Y tenemos en pantalla la declaración pública del senador Javier Macaya, que dice: frente a la sentencia que afecta a un integrante de mi familia, reitero mi profundo respeto al Estado de Derecho, a las decisiones de la justicia y manifiesto mi férreo compromiso con los derechos de las menores involucradas en dicha situación. El país se enfrenta a desafíos enormes, problemas muy severos están afectando a millones de chilenos en un camino que urge rectificar. La UDI cumple un rol importante en la conducción de esos desafíos, a lo que debe abocarse plenamente. Por tanto, y en aras de mi compromiso político, he tomado la decisión de renunciar a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente. Jamás permitiría que una situación familiar, por dolorosa que sea, afectara aún más a las menores de edad involucradas y asimismo el desempeño de mi partido y la trascendencia de su responsabilidad frente a Chile, firma Javier Macaya, senador por la región de O'Higgins, ahora expresidente de la UDI. Volvemos contigo, Poirot Escobedo, porque, claro, hubo más reacciones en el Congreso y me quedo también con las palabras del fiscal Valencia, que no es primera vez que pone el acento en el tema del arresto domiciliario, en un caso muy distinto, de tintes completamente diferentes. En el caso, por ejemplo, de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, él también fue muy crítico por qué se le decreta en ese caso arresto domiciliario y no la prisión preventiva. Entonces no es primera vez, y vuelvo contigo, Poirot, sí, que Ángel Valencia, fiscal nacional, pone ahí en entredicho el tema del arresto domiciliario versus la prisión preventiva. Sí, efectivamente. Y además el fiscal nacional señaló otro mensaje importante que quizás no se consignó en la declaración que acabamos de ver, pero que tiene relación con un llamado que hizo a todas las autoridades del Estado, claro, a evitar opinar cuando no tienen todos los antecedentes, a evitar opinar en definitiva sobre la labor del Poder Judicial. Y esto no solamente se ha visto en el caso de Eduardo Macaya, también se ha visto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la prisión preventiva de otras personas también de connotación pública, como Daniel Jadwe u otras autoridades que han tenido que enfrentar similares situaciones, Katy Barriga. En definitiva, todo esto se ha puesto sobre la mesa y ha sido puesto en perspectiva por el fiscal nacional, quien estuvo en la Comisión de Constitución del Senado. Y ustedes leían acá este comunicado que yo les decía, se estuvo trabajando durante los minutos previos a que iniciáramos este balance, este despacho en torno a la ya ratificada renuncia de Javier Macaya como presidente de la UDI, quien tenía un mandato que se iba a prolongar hasta diciembre de este año. Él no podía ir a una nueva reelección, ya este era su segundo periodo como timonel de la UDI, pero finalmente él termina adelantando este fin de su mandato por la situación que involucra a su padre y las opiniones que él esgrimió en distintos espacios públicos. Primero fue un comunicado cuando esto se estaba investigando, siempre mantuvo una posición de defensa de la posición de su padre. En definitiva, esto también se mantuvo incluso después de la condena, que fueron en este caso 6 años por 4 situaciones de abuso sexual. Sí, Poirot, te quería preguntar también por lo que se vivió esta mañana en el Congreso Nacional, porque habían algunas comisiones donde justamente estaba el senador Macaya, el presidente de la Comisión de Salud, exacto. Ahí la prensa tuvo problemas para entrar. ¿Qué es lo que vivieron ustedes? También para relatar un poco cómo fue el ambiente previo a esta decisión de Macaya de renunciar a la presidencia de la UDI, que como tú dices es su segundo periodo y ocupaba el cargo desde el año 2020, finales del 2020. Sí. Sí, efectivamente, ha sido una situación del todo inusual. Las comisiones del Congreso son públicas. De hecho, esto no solamente generó inquietud entre los colegas de la prensa acreditada, sino también entre funcionarios del Senado, en torno a que fue el propio senador Javier Macaya quien se habría opuesto al ingreso de cámaras de televisión a la comisión. La idea no era interrumpir el trabajo de esa comisión que estaba discutiendo otras materias, había audiencias, habían personas exponiendo, pero lo que usualmente ocurre es que cuando hay una comisión sesionando que está siendo transmitida de manera pública, los medios pueden ingresar, tomar imágenes y con esto nosotros desarrollar nuestra labor también como medios de comunicación, esta labor de informar y garantizar un derecho que es conocer el trabajo del Congreso. Eso hoy día, de manera inusual, no se cumplió. Pero él lo negó, lo que haya sabemos prohibido. es que reglamentariamente el senador Macaya
No, él lo negó, pero reglamentariamente Sí. la única persona que pudo haber impedido el acceso de cámaras Es era él. el presidente. Eso es lo que establece el reglamento. De hecho, contrastando esta versión con el resto de los funcionarios del Congreso, se ha planteado que esa es la única hipótesis posible y no es mentira que no se nos dejó entrar. Es una realidad. Solamente pudieron entrar, en este caso, fotógrafos, pero no cámaras de televisión. Esa es la distinción que yo sí les podría hacer. Y durante toda esa mañana estuvimos afuera de la Comisión de Salud que preside el senador Macaya, en donde tuvimos diversas reacciones de los parlamentarios que iban precisamente transitando por ese pasillo camino a otras comisiones o los propios integrantes de la Comisión de Salud respecto a esta situación antes de conocerse siquiera la renuncia del senador Macaya como presidente de la UDI. Andrés Vale, los invito a revisar las declaraciones que logramos recabar mientras estábamos en la parte externa de la Comisión de Salud acá en la Cámara Alta. Me parece sumamente cuestionable que haya no solo una defensa, sino que al mismo tiempo se logren privilegios por ser el familiar de un senador de la República. Sé que esto es muy delicado, ha sido de mucho impacto en la ciudadanía y es grave. Hay que separar las cosas y él tiene que entender que está cumpliendo un rol y el rol es de representante de la ciudadanía, presidente de un partido político y que tiene que ser capaz de sobreponerse a los sentimientos personales que pueda tener. Lamentablemente el senador Macaya se equivocó. Esta situación que es tan compleja amerita renunciar a la presidencia de la UDI. Su opinión provoca desprestigio al sector que representa. Bien, ahí escuchábamos algunas declaraciones de la transversalidad del mundo político del Senado, la senadora Rincón, presidenta de Demócratas, la senadora Gatica, quien comparte coalición con el senador Macaya, senadora por Renovación Nacional, a la propia senadora Claudia Pascual del Partido Comunista, quien alguna vez fue también ministra de la Mujer y Equidad de Género, en definitiva, distintas voces que cuestionaron los efectos políticos y también la señal que se estaba dando por parte del senador Macaya en torno a las opiniones que planteó sobre una sentencia judicial por abuso sexual. Todo eso en la instancia preliminar a que se conociera la resolución del propio Macaya, que insistimos, lo estuvimos esperando durante la mañana, él habló con los medios de comunicación y posteriormente subió a su oficina para meditar, reflexionar, recibir algunas audiencias y finalmente dar a conocer a la opinión pública su decisión de dejar la presidencia de la UDI, insisto, en una semana clave del punto de vista electoral, en donde se están negociando los últimos acuerdos municipales de concejales, consejeros regionales, gobernaciones, entre los distintos sectores políticos. El senador Macaya estaba, de hecho, liderando esas conversaciones y, en definitiva, esto también eventualmente puede traer otras consecuencias que vamos a estar monitoreando en el transcurso del día. Sí, nos quedamos también con las palabras, sobre todo el fiscal, que decía que más allá del perdón, del arrepentimiento quizás por las palabras que manifestaba el ahora expresidente de la UDI, está la responsabilidad de las autoridades democráticamente elegidas que ejercen un rol en nuestro país frente a este tipo de situaciones. Muchas veces hay que dejar de lado los sentimientos personales, por más que sea su padre, hay que dejar de lado y respetar el trabajo de las instituciones. Poirot Escobedo, como todos los días, muchas gracias por el completo informe. Gracias, Poirot. Hasta pronto.